Déjame comer. Ya, empezamos viendo la parte de lo que es el equilibrio, para luego ver lo que es la lateralidad. Las cualidades motrices son las que organizan y regulan el movimiento, es decir, lo controlan. Se van a encargar de dosificar los esfuerzos musculares en función de la tarea que se va a realizar y ejercen el control del movimiento para que éste sea eficaz y responda a lo que se pretende. Por este motivo, se les denomina cualitativas, puesto que dan calidad a la ejecución del movimiento regulado por el sistema nervioso. Nosotros hasta para caminar, nosotros estamos realizando un equilibrio. Está el tronco y nuestras piernas realizan el equilibrio para poder mantenernos sostenidos dentro de la tierra, ¿no? En todas las actividades físico-deportivas, el equilibrio desempeña un papel muy importante en el control corporal. Un equilibrio correcto es la base fundamental de una buena coordinación dinámica general y de cualquier actividad autónoma de los miembros superiores e inferiores. El equilibrio podría definirse como el mantenimiento conveniente de la situación de los distintos segmentos del cuerpo y de la globalidad de este en el espacio. El equilibrio, como se dice, ¿no? Es lo que nos va a mantener convenientemente de la situación de los distintos segmentos del cuerpo y de la globalidad de este en el espacio, que nos mantiene firmes para poder nosotros trasladarnos de un lugar a otro y de diferentes formas. Aquí hay una serie de conceptos, ¿no? Conceptos de equilibrio, que es la capacidad para asumir y sostener cualquier parte del cuerpo contra la ley de la gravedad. ¿Quién nos dice este? Moston en el año 1968. Es el ajuste del control del cuerpo con respecto a la fuerza de la gravedad. Lauter, en el año 1973. Capacidad de controlar el propio cuerpo, recuperar la correcta postura y los factores desequilibrantes. Castañer y Camerino en el año 91. En el ámbito de la biomecánica, el equilibrio significa mantener el cuerpo en una posición determinada sin perderlos. Estoy ubicado de una manera que me va a permitir estar firme, ¿no? Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan sobre él es igual a cero. Romero lo dice en el año 95. Término genérico que describe la dinámica de la postura corporal para prevenir las caídas relacionadas con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y las características inerciales de los segmentos corporales. Winter nos dice en el año 95.
mantenimiento de la postura mediante correcciones que anulen las variaciones de carácter exógeno o endógeno. Nos lo dice Contreras en el año 98. El equilibrio es una condición básica de la organización psicomotora, ya que implican una multiplicidad de ajustes posturales antigravitatorios que dan soporte a cualquier soporte motriz. Da Fonseca nos lo dice en el año 98, y el último concepto de Torres en el año 2005 es la habilidad para mantener el cuerpo compensado tanto en posición estática como dinámica. Cuando nosotros hablamos de posiciones, o de posiciones en el equilibrio, dinámicas o estáticas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estáticas nos referimos cuando Sin estamos movimiento. ubicados, sí, a ver, Sin movimiento, profesor. sin Estar movimiento, estático. exactamente. Y la dinámica es cuando realizamos movimientos, ¿no? Como el caminar sobre, de repente, líneas, sobre bancas, bancas suecas, ¿no? Sobre algún objeto que nosotros podamos trasladar, ¿no? Es, es buscar ese equilibrio. Los factores que influyen en el equilibrio: los neurobiológicos, los biomecánicos y los psicológicos. En los neurobiológicos, la percepción vestibular, ojo, propiocepción, oído. Una pregunta por ahí, a ver, si nosotros, al recibir un golpe, nosotros ya adultos, ¿no? Cualquier niño, cualquier persona, un golpe sin querer, un pelotazo nos cae a la altura de la oreja, va a resumbar en el oído. ¿Vamos a poder mantenernos firmes? Profe, Por un momento se pierde el equilibrio, profesor. Es igual que en el box. Un buen golpe, knockout. No, cabrón. Sí, Daniel. Muy bien, Pedro. ya, el hecho por el que no, por el que perdamos el equilibrio es que porque esa parte es la parte temporal. Y entonces la parte temporal es la encargada del equilibrio. Es por eso que vamos a perder el equilibrio. Porque si te van a dar en la nuca, o en el occipital o en el frontal, no va a ser la misma reacción. Es por eso que nosotros podemos cabecear también cuando utilizamos el frontal, pero el temporal cuando nos va a caer, a veces no necesariamente tiene que ser un fuerte golpe, sino que lo suficiente, que tenga la suficiente fuerza como para que te dañe un poquito y eso va a hacer que pierdas el equilibrio. Exactamente. Miren, cuán importante es esta zona. Cuán importante. No solamente esta zona, sino también nuestros ojos. ¿No? Porque, a ver, mantengámonos en equilibrio a ojos cerrados. A ver, cerremos nuestros ojos y tratemos de caminar a ojos cerrados. Siempre vamos a estar con con el temor de que podamos tropezarnos con algo o o que podamos pisar algo, ¿no? También dentro de la parte biológica está la médula espinal, el cerebro, que son del sistema nervioso. En los biomecánicos, la base de la sustentación, el centro de gravedad, la altura, centro de gravedad, fuerzas desestabilizadoras. En la parte psicológica, la experiencia, seguridad y confianza, ¿no? Ahí vamos. Hay unos puntitos, esos puntitos los vamos a ver en un momento. Solo con el esfuerzo combinado de los factores neurobiológicos, la percepción vestibular, sensaciones visuales, propiocepción y oído, y el sistema nervioso, médula espinal y el cerebro,
Los factores biomecánicos, base de sustentación, centro de gravedad, altura del centro de gravedad, fuerzas que tratan de desequilibrar un individuo, y los factores psicológicos de experiencia, seguridad y confianza. Pueden materializarse la función del equilibrio. Nos lo dice Magnus Klein, ¿no? En el año 1924. Los factores neurobiológicos, la percepción vestibular es la capacidad perceptivo-motriz del equilibrio. Se consigue gracias a la información que llega a nuestro cerebro mediante las 3 vías distintas: sentido del ojo, la sinestésica o propioceptivo, es la información que nos llega desde las articulaciones para indicarnos la posición de las distintas partes o segmentos de nuestro cuerpo. O sea, es la información que va a llegar. Nos llega cómo nos queremos ubicar, cómo queremos ubicarnos o por dónde nos estamos trasladando, ¿no? Y el oído es el órgano responsable no solo de la audición, sino también del equilibrio. Los 2 órganos internos involucrados en estos son el laberinto y los canales semicirculares. Por eso que es importante, a veces, nosotros muchas veces no le damos la importancia de vida al cuidado, o los niños no les dan la importancia de vida al cuidado de los oídos. Porque incluso ellos no nos podemos meter cualquier objeto a los oídos para, ¿cómo se llama? Porque no lo podemos dañarlo, ¿no? Y vamos a perder la parte del equilibrio. El sistema nervioso de la médula espinal, su función es regular y coordinar la postura. Un ambiente estático como dinámico. La médula espinal es la que va a regular y coordinar las posturas, ¿no? El cerebro, el oído interno se comunica con la parte posterior del cerebro y conjuntamente controlan el equilibrio. Como, por ejemplo, cuando realizamos a veces los trabajos gimnásticos, o cuando realizamos trabajo con niños, cuando realizan el trabajo en una banca sueca, o que a veces nosotros no lo dejamos desarrollar porque de repente en este equilibrio dinámico, que a los niños les gusta caminar por los sardineles. Debemos, sí, es peligroso porque a veces se pueden tropezar, caer y le causa algún daño, pero es necesario que el niño, o sea, ayudarle a que él pueda desarrollar ese equilibrio, ¿no? En los factores biomecánicos tenemos las bases de sustentación, ¿no? Es el polígono que circunscribe las partes del cuerpo en contacto con la superficie de apoyo. Centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre las distintas masas de su cuerpo. Es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre las distintas masas de un cuerpo. Altura del centro de gravedad. Cuando más cerca se dé el centro de gravedad, o se esté al centro de gravedad de la base de sustentación mayor, será la estabilidad del cuerpo. Fuerzas que tratan de desequilibrar un cuerpo. Estas fuerzas pueden ser los elementos compañeros de la gravedad. Nuestro centro de gravedad de nosotros, de las personas, ¿cuál es? Nuestro centro de gravedad del humano, de toda persona. Sistema nervioso. Ya, muy bien. Pero nuestro sistema nervioso está acá. Pero nuestro centro de gravedad
¿Desde dónde parte? Desde la parte abdominal, nosotros vamos a controlar los movimientos de nuestro cuerpo, ¿no? Desde la parte abdominal, para poder controlar el cuerpo, ¿no? Factores fisiológicos, ¿no? La experiencia conjunta de las comunicaciones. El ser, el conjunto de comunicaciones, el ser mundo asumidas por el sujeto y la manera que han sido vivenciadas y varían según la edad, el sexo de los datos afectivos y relacionales del modo de vida, del entorno ecológico, de las posibilidades de acción. Seguridad y confianza interfiere la relación individuo-ambiente para afrontar los retos. Los grandes retos o la experiencia, por ejemplo, cuando nosotros realizamos trabajos gimnásticos, el niño realiza el caminar, por ejemplo, aquí vemos sobre el trabajo que puede estar realizando un riel de equilibrio, pero nosotros utilizamos una banca sueca, pues, similar a esto, pero bajita nada más, para que el niño pueda controlar su equilibrio dinámico. Los tipos de equilibrio. La mayoría de autores distinguen dos tipos de equilibrio, ¿no? El estático, que es mantenerse en un lugar, en una posición firme. Es la capacidad de equilibración que son el resultado de relaciones propioceptivas. El equilibrio estático es el fundamento del equilibrio dinámico. Si nosotros no dominamos el equilibrio estático, en la cual nosotros podemos de repente decirle, vamos a hacer un ángel, me apoyo sobre un pie, estiro la otra a la altura de mi cadera o de mi espalda, y agachándome separo mis brazos. Estamos haciendo una posición de ángel. Y el equilibrio dinámico siempre se asocia al desplazamiento, ya que cuando este existe se debe ir cambiando de postura, manteniendo en cada una de ellas una posición transitoria de equilibrio. ¿Cómo trabajamos con el niño? Que camine sobre una misma línea, que camine sobre esa línea en forma de circular, en forma de zigzag. Ya les estamos dando diferentes alternativas como para que ellos puedan mantener ese equilibrio. El reequilibrio es mantener la posición del cuerpo durante la actividad y recuperar la posición correcta y equilibrada después de la acción motriz. Vamos a recuperar la equilibración, mantenimiento de actividades y acciones con objetos relacionados con nuestro cuerpo. Equilibrar y transportar objetos con diferentes partes del cuerpo. De repente, hago un trabajito ahí, que se pongan en los dedos, que se pongan un palo de escoba y mantenerlos equilibrados. Es un trabajo que podemos realizarlo. Y también lo podemos trasladar de un lugar a otro de esa manera. Por otra parte, el equilibrio se puede dividir en tres categorías. El equilibrio estable, cuando los momentos de las fuerzas, los momentos o fuerzas desestabilizadoras producen un desplazamiento en el sistema, obligan a este a recuperar su posición original de equilibrio. Estoy caminando, me puedo tropezar, pero reacciono, estiro mi pierna y quedo como nuevo. No me caí, no llegué a caer, ¿no? El equilibrio inestable, cuando los momentos o fuerzas desestabilizadoras producen un desplazamiento al sistema que le obliga a separarse de su posición de equilibrio inicial. Cuando los momentos o fuerzas desestabilizadoras producen un desplazamiento al sistema que le obliga a separarse de su posición de equilibrio inicial. Cuando de repente podemos estar trasladándonos, caminando, nos chocan y estamos perdiendo el equilibrio, ¿no? O estamos parados y vienen y nos empujan y tratamos
de ubicarnos de una manera que no podamos caernos, ¿no? El equilibrio indiferente, en este caso, las fuerzas desestabilizadoras no tienen ningún efecto sobre la estabilidad en el equilibrio de un cuerpo. El cuerpo sigue manteniendo su posición de equilibrio. En este caso, las fuerzas desestabilizadoras, todo lo que nos pueda, nos quieran mover o nos quieran desestabilizar, el cuerpo sigue manteniendo, siempre va a mantener su posición sin caer, ¿no? Nunca sabes lo fuerte que eres hasta ser fuerte es tu única opción. Ahora vamos a ver otro punto del equilibrio. Vamos a ver. Un ratito. ¿No? Esa parte del equilibrio, estado en el cual se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan y se anulan recíprocamente. Como podemos ver, como les decía, ¿no? Caminar sobre un sardinel buscando nosotros el equilibrio sin buscar que caer. El equilibrio estático que proyecta el centro de gravedad del cuerpo dentro del área delimitada por los contornos externos de los pies en el mundo deportivo, sobre todo en algún ejercicio de la gimnasia artística o de la escalada, ¿no? Cuando hacemos también realizamos trabajo con nuestros estudiantes, esta parte del equilibrio se puede definir como la capacidad de mantener el cuerpo erguido en cualquier posición estática frente a la acción de la gravedad. En tipos de clase, el equilibrio dinámico es el estado mediante el que la persona se mueve y durante este movimiento modifica constantemente su centro de gravedad y su sustentación. En la mayoría de los deportes se define como la capacidad de mantener la posición correcta que exige la actividad física. El esquí, el ciclismo, deportes de equipo, a veces realizada en el aire, ¿no? Voleibol, las acrobacias que algunos pueden realizar. Factores que determinan, la fuerza de gravedad, el centro de gravedad, base de sustentación y la línea de gravedad. Los factores, la fuerza de gravedad es la fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos, atrayéndolos y a los que nosotros estamos sujetos, ¿no? El centro de gravedad es el punto por donde pasan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La base de sustentación es el lugar donde se apoyan los sujetos en el momento. Cuando mayor sean, mayor y mejor será el equilibrio. La línea de gravedad es una línea imaginaria que debe pasar siempre por la base de sustentación para que el equilibrio se mantenga. Pruebas para valorar el equilibrio estático. La prueba de equilibrio flamenco. El sujeto, el estudiante, se va a colocar en posición erguida con un pie en el suelo y otro apoyado en una tabla. Cuando se le da una señal, pasa el peso del cuerpo a la pierna elevada sobre la tabla, flexionando la pierna libre hasta poder ser agarrada por la mano del mismo lado del cuerpo. Nos vamos a colocar de manera firme, con un pie en el suelo y la otra apoyada en una tabla. Cuando se le dé una señal, pasa el peso del cuerpo a la pierna elevada sobre la tabla, flexionando la pierna libre hasta poder ser agarrada por la mano del mismo lado. El test se basa en contabilizar el número de ensayos que ha necesitado el sujeto para lograr mantener el equilibrio en un minuto. La prueba de equilibrio en forma de T. El test consiste en realizar la balanza adelantando el tronco y colocándolo paralelo al suelo. A la vez se eleva una pierna por detrás
mirando siempre al frente, se trata de mantener la posición durante 10 segundos. Este es a lo que les decía, en este caso es sin la separación de los brazos, que le llamamos el ángel, ¿no? En la gimnasia, pero solamente con las manos pegadas al cuerpo. Es un poco más difícil, ¿no? Formamos una T con una sola pierna apoyada. Y ahí nosotros tenemos que ir viendo cuál es nuestro lado dominante. La prueba de equilibrio de pica sentado tiene como objetivo medir el equilibrio del sujeto con un objeto sobre el miembro superior. El sujeto estará sentado en el suelo con las piernas separadas. Entre las manos mantendrá una pica que se colocará verticalmente sobre el dedo índice a la vez que la sujeta con la otra mano. Se registra el tiempo que transcurre desde la señal de inicio hasta que la pica caiga al suelo. El equilibrio dinámico, las pruebas de equilibrio dinámico, la prueba consiste en pasar caminando lo más rápido posible y sin caerse sobre una barra. Medimos, eso lo podemos trasladar. Y a veces nosotros en nuestra época de niños nos hemos sabido trasladar de un lugar a otro sin ¿cómo se llama? Sin caernos, y lo hemos realizado constantemente, ¿no? Prueba de la barra de equilibrio, el sujeto camina por una barra hasta una marca situada a 2 metros, avanzará dando giros. Se medirá la distancia recorrida desde el inicio hasta el punto de bajada. Se realizan 3 intentos y se cogerá la distancia lo mejor de ellas. El tie up and go. Se inicia sentado en una silla, apoyando la espalda y los brazos en cruz. Se da la señal, deben andar lo más rápido posible hasta un cono situado a 3 metros. Darle la vuelta y volver a sentarse. Se mide el tiempo que tarda al realizar la prueba. Esas son algunas actividades que podemos realizar en lo que es en la parte del equilibrio. Y en esta parte de la lateralidad, es la última etapa evolutiva filogenética, ¿no? Del cerebro en sentido absoluto. La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Por eso que les decía, ¿no? ¿Dónde está la dominancia? Derecha, izquierda. ¿Sobre cuál de ellas nosotros vamos a trabajar mejor? ¿Sobre cuál de ellas vamos a tratar de apoyarnos? Como les digo, hay lateralidad definida y lateralidad cruzada, ¿no? Es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad corporal. Es importante el papel de los aprendizajes y la influencia ambiental en el proceso de lateralización que va a constituir la lateralidad corporal. La lateralidad corporal nos va a permitir la organización de las referencias espaciales, orientando el propio cuerpo en el espacio y a los objetos con respecto al propio cuerpo. Facilita, por tanto, los procesos de integración perceptiva y la construcción del esquema corporal. La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por 3 fases. Fase de identificación, de diferenciación clara, hasta los 2 años. La fase de alternancia, de definición por contraste de rendimiento, entre 2 y 4 años. Y la fase de automatización de preferencia instrumental, de 4 a 7 años. Existen varias teorías que intentan explicar por qué determinados individuos son diestros o zurdos. Según Rizal, en su obra Motricidad Humana, ninguna de estas teorías van a ser absolutas, por lo que debemos aceptar
que esta determinación de la lateralidad va a ser afectada por más de una causa. Los factores neurológicos, basándose en la existencia de dos hemisferios cerebrales. Nos vamos a basar en la predominancia de uno sobre el otro. Esto es lo que va a determinar la lateralidad del individuo. Esta dominancia de un hemisferio sobre el otro, según los investigadores, se puede deber a una mejor irrigación de sangre con uno u otro hemisferio. A donde vaya la mayor cantidad de sangre es donde vamos a tener la dominancia, ¿no? Los factores genéticos explican la transmisión hereditaria del predominio lateral, alegando que la lateralidad de los padres, debido a la predominancia hemisférica, condicionará la de sus hijos. Porcentaje de zurdos cuando ambos padres lo son, 46%. Cuando ambos padres son diestros, 21%. Si uno de los padres es zurdo, 17%. Factores sociales. Aunque en muchas, como veíamos la semana pasada, ¿no? De que antiguamente decíamos que el ser zurdo era malo. Y si nosotros veíamos que nuestros hijos eran zurdos, tratábamos de cambiarle su lateralidad. Si él escribía o comía, veíamos que realizaba sus acciones con la mano izquierda, lo obligábamos a que lo realice con la mano derecha. Porque según la religión, supuestamente por la religión, nosotros lo veíamos que el zurdo era algo malo, el ser zurdo era algo malo. Hasta hace muy poco, el simbolismo religioso ha influido enormemente en la lateralidad del individuo. Ha pretendido reeducar al niño zurdo hacia la utilización de la derecha por las connotaciones que el ser zurdo tenía para la iglesia. Es ya porque por ser zurdo nosotros decíamos, no, la iglesia dice que no, que tiene que ser derecho, no puede, es malo, que viene con el demonio y cosas así. El lenguaje que utilizamos en cuanto al lenguaje escrito en nuestra altura, la escritura se realizará de izquierda a la derecha, por lo que el zurdo tapará lo que va escribiendo, mientras que el diestro no lo hará. Ahí vamos a ir alternando. El diestro va a poder observar lo que está escribiendo, en cambio el zurdo no va a poder ver. Causas ambientales del ámbito familiar, desde la posición de reposo de la madre hasta la manera de coger al bebé para amamantarlo, mecerlo, transportarlo, la forma de situarlo, de darle objetos, puede condicionar la futura lateralidad del niño. Si extiende las manos y de repente siempre te ubicas hacia el lado, hacia su lado izquierdo, vas a condicionar a que ese niño utilice de preferencia ese lado. Acerca del mobiliario y utensilios. Todos somos conscientes de que el mundo está hecho para el diestro. Los zurdos o los mal lateralizados tropiezan con especiales dificultades de adaptación. Esto se debe a que la mayor parte del instrumental se ha fabricado sin tener en cuenta a los zurdos. Eso es algo bien cierto. Todos los materiales que utilizamos, que pueden ser las carpetas en las aulas, las carpetas, ¿qué más? Las tijeras, la guitarra, todo está elaborado para un diestro. No está habilitado para ya últimamente se ha dado de que ya van elaborando las carpetas especialmente para que el zurdo pueda apoyar su base de apoyo y pueda realizar mejor sus tareas. Muchas veces cuando nos sentábamos en carpetas de A2, las Viper,
¿no? Las bipersonales, chocábamos porque tenemos sentábamos un diestro con un zurdo y chocaban codo con codo, pero lo sentabas al otro lado, pero cuando pasa el compañero, siempre por el costado de su carpeta, tiende a moverlo, ¿no? A ocasionar alguna dificultad para que pueda realizar sus trabajos. Según la clase de gestos y movimientos realizar de utilización o predominancia manual en las actitudes corrientes sociales, espontánea, tónica, gestual o neurológica, que es la que se manifiesta en la ejecución de los gestos espontáneos. Ambos generalmente coinciden en casos de discordancia, originan dificultades psicomotrices. El zurdo, hay un poquito que, como dice, ¿no? La utilización, predominancia manual de las actitudes corrientes sociales, espontánea, tónica, gestual o neurológica, en la que va de repente un poquito de dificultad a su desarrollo psicomotor. Según su naturaleza, normal o predominio del hemisferio izquierdo o derecho. Patología por lesión de un hemisferio, el otro se hace cargo de sus funciones, por su intensidad, totalmente diestros, zurdos o ambidiestros. Pero no solamente hay un zurdo, no hay un diestro, o que pueda utilizar los dos. Pues, pero también puede ser cruzada, ¿no? Porque yo puedo utilizar mi mano derecha, pero utilizo mi pie izquierdo, mi Profe, ojo, sí. ya, hay algunos ambidiestros que no son completamente ambidiestros porque no hacen las mismas funciones con con las mismas como de extremidades, partes. Pero sí hay cosas, por ejemplo, tengo un hermano que hace la mayor parte de las cosas, hace con la derecha, pero hay varias cosas que también hace con la izquierda. Pero él se considera diestro, no es zurdo. Y hay Yo me, personas que dominan ambos, pero tal vez no a la perfección los dos, pero sí hay, como le digo, que sí pueden, ¿no es cierto? Pero también es a veces por acostumbrar, es cuestión de que tú ¿cómo le digo? Le ejercites. ya,